Hola, buenas tardes a los miembros del jurado. Este día expondré realmente ante ustedes la tesis para obtener el título de licenciado en negocios internacionales con el tema de la educación superior como negociación en los tratados de libre comercio celebrados en México. Su servidor, Daniel Alfonso Hernández López, presentará este tema de manera breve, exponiendo el objetivo de la tesis y los resultados obtenidos. Primero tenemos la introducción, que parte de la introducción es importante para poder comprender cuál es el objetivo, la justificación, los problemas del tema investigado. Y tenemos que la justificación es que México tiene socios comerciales con los que permiten tener la posibilidad no solamente de intercambio de personas en el ámbito educativo, sino de información, tecnología y también regulación sobre confidencialidad y transparencia. La importancia de esta investigación es demostrar que los tratados internacionales son importantes en la educación superior debido a las cláusulas o puntos celebrados para tal efecto en el intercambio académico del alumnado o profesional, así como aquellas regulaciones que ofrece en materia de prestación de servicios, intercambio de información, de tecnología y de regulaciones como en transparencia y confidencialidad. México el planteamiento del problema es México se ha beneficiado en la educación superior a través de las cláusulas de educación, investigación e innovación tecnológica que establecen los tratados de libre comercio que celebran con otros países. Y nuestra hipótesis a demostrar es la siguiente. México tiene prerrogativas y obligaciones relativas con la educación superior, derivada de tratados internacionales de libre comercio en materia de intercambio de información, requisitos, beneficios y de personas académicas, alumnado y profesionistas para incrementar la cooperación académica, el fortalecimiento de la cultura, ciencia y tecnología en los países miembros de dicho tratado. En la metodología que vamos a utilizar, que utilizamos para el proceso de investigación es la del análisis, es decir, a través de la revisión detallada, fragmentada de todos los componentes en esta investigación, llegamos a la conclusión sobre la cláusula de educación o las cláusulas que tienen que ver con la educación superior dentro de los tratados internacionales de libre comercio. Es decir, a través de la revisión de educación, tratados de libre comercio, cláusulas de libre comercio, puede llegar a la conclusión final. Nuestro marco teórico redunda en primera en las relaciones internacionales, principalmente en la firma de tratados a través del derecho de los tratados, como la celebración, procedimientos para celebrarlo, y también el derecho a la educación superior, es decir, el marco jurídico y normativo sobre la educación superior en nuestro país, empezando con la Constitución, las leyes orgánicas y las reglamentaciones específicas. Bueno, primero empezamos con los tratados de libre comercio. En el proyecto de investigación se llevó a cabo un estudio pormenorizado sobre qué son los tratados. Primero definimos qué es una convención como un acuerdo entre dos o más países sobre algo que les incumbe y la forma en la que se regulan, en la que se clasifican los tratados. Hay muchas clasificaciones, por ejemplo, convenio, que es como un acuerdo general, memorando de entendimiento, que es un acuerdo pero no tan formal. El tratado, que es aquel que se firma con objeto de establecer pautas comunes entre los estados, y en este mismo analizamos lo que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son aquellos que consisten en la negociación comercial, regional, bilateral, multilateral, para ampliar el mercado de bienes, personas, tecnología, información y patentes entre los países participantes como continentes o básicamente a través de todo el mundo. Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de aranceles
para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios, aunque también regulan la eliminación o rebaja sustancial de barreras no arancelarias. Después de la aprobación en México, nuestro país forma una legislación propia para los tratados de libre comercio. En especial, por ejemplo, la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia de libre comercio o en materia económica faculta al Senado para revisar y aprobar los tratados antes de que se firmen ad valorem, como todos los tratados. Entonces, es importante conocer que dentro de la práctica internacional para la firma de tratados está primero la firma ad valorem, que son por los jefes de Estado o los jefes de gobierno, la ratificación, que es a través de los mecanismos de cada Estado, en nuestro caso, a través del Senado de la República, poder llegar a aprobar el convenio, el tratado. Y finalmente, en nuestro caso, la entrada en vigor depende de la publicación en el diario oficial de la Federación. También tenemos a la educación superior en nuestro país. La educación superior es aquella que va después de la educación media superior, es decir, la educación preparatoria o el bachiller. Hay diferentes tipos de clasificación de la educación superior en nuestro país, la universidad pública, que es autónoma, y en nuestro caso, la educación tecnológica. En la educación tecnológica subsidia el Instituto Politécnico Nacional y 189 institutos tecnológicos. Son muy importantes porque aparte que está adscrito al ámbito federal, busca la creación tecnológica, la innovación tecnológica, eh, apoyado de la ciencia y la técnica. Este tiene un marco jurídico normativo, empezando con la Constitución Política, en el artículo 3º, el artículo 73, fracción 25ª, el artículo 131 y el artículo 123, fracción 12ª. Y también tenemos las normas reglamentarias de la Constitución, como la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de Educación Superior, la Ley Nacional de Educación para Adultos, la Ley del Ahorro Escolar. También tenemos las leyes orgánicas que rigen la administración de las universidades, por ejemplo, la Ley Orgánica de la UNAM, la Ley Orgánica de la UAM, la Ley Orgánica de la Universidad de Chapingo, la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Y también tenemos las leyes administrativas de la educación, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que regula la SEP y el reglamento interno. Y bueno, las universidades tienen un gobierno universitario que se compone del director, rector o presidente, que es quien encabeza toda la universidad, la institución, quien la representa y quien ejecuta eh, las decisiones internas y externas de la universidad. También tenemos un consejo universitario, que es quien toma las decisiones más trascendentales. La junta de gobierno, quien toma decisiones esenciales en la universidad y las diferentes áreas y departamentos que tiene cada universidad o instituto. En nuestro caso, el Instituto Politécnico Nacional es uno de los grandes modelos públicos de educación superior, pues sus actividades han contribuido de manera decisiva a conformar el sistema tecnológico mexicano y implementa muchos modelos tecnológicos en muchos institutos, escuelas, centros de investigación y de enseñanza. A diferencia de la UNAM, el modelo administrativo del Politécnico se centra en una vinculación y dependencia jerárquica del gobierno federal. Antes estaba subordinado al gobierno federal a través de la SEP y ahora es un órgano descentralizado, perdón, es concentrado. Lo que permite que tenga un poquito más de independencia, pero el instituto siempre ha luchado por su autonomía. Muy bien, ahora las cláusulas celebradas en las cláusulas de educación superior celebradas en los tratados de libre comercio con México. En primera, ¿por qué se regula? Porque la mercantilización de la educación superior cumple varias funciones. La primera
mantener la inversión. En segunda, mantener también como tipo de resguardo del conocimiento para generar personas especializadas y que cubran los puestos de empleo de las empresas nacionales. Y también el desarrollo, aunque en menor parte, tiene como objetivo el desarrollo, pero no en menor parte, porque no sigue este sentido de mercantilización, sino de humanismo. En general, hay cláusulas en el tratado, pues las cláusulas que tienen que ver con la educación superior son compras gubernamentales, para a través de licitaciones favorecer al extranjero en compra-venta de inmuebles materiales educativos, comercio de servicios, es decir, la educación como un servicio regulada la ley de inversión extranjera en México, que celebran muchas cosas que puedas incursionar en la inversión extranjera a través de una universidad o una institución pública. Monopolios en empresas del Estado prohíbe la educación como monopolio, es decir, el Estado no puede tener monopolio sobre la educación, lo cual abre la puerta a la inversión extranjera y a las universidades privadas. También tenemos el capítulo humano, es decir, se puedan eh, intercambiar personas en el ámbito profesional o académico a través de permisos temporales o residencias permanentes, depende del tratado, otorgamiento de licencias, certificaciones, es decir, que puedas ingresar a un país con una licencia adscrita a tu campo de conocimiento, una certificación especializada o que hagan valer inclusive tu grado académico y la acreditación internacional. Es decir, esta acreditación es la que te permite incrementar tu nivel de eficiencia terminal dentro de las universidades del mundo, puesto que es la forma en la que valoran cómo está estructurada la organización administrativa, los planes de estudio, cuántos alumnos entran, cuántos alumnos salen o egresan. Entonces, constantemente las escuelas y las universidades buscan la acreditación internacional. En nuestro país, dentro de todas las consecuencias de aceptar y regular la educación superior en los tratados de libre comercio, se tiene una transformación completa del marco jurídico nacional. Se reguló el artículo 3 de la Constitución, se crea la Ley General de Educación, la Ley de Inversión Extranjera. Pero no solamente eso, sino también permea sobre la estructura social, porque las universidades tienen que mejorar su calidad educativa para poder competir a la par de universidades extranjeras. Tenemos el caso del Telecán, que para efectos de esta investigación se analizó porque el TEMEC es un tratado relativamente breve, con un periodo corto de vigencia. Entonces no hay una investigación, una literatura científica basta para poder tomar ejemplos del TEMEC, pero sí el Telecán. Entonces, hay varias cláusulas que tienen que ver con el intercambio académico, con la educación superior. Por ejemplo, cuando los extranjeros deseen invertir más del 49% del capital de una empresa educativa, tienen que solicitar la autorización de la Comisión de Inversión Extranjera. Aunque esto acaba de cambiar, puesto que la Ley de Inversión Extranjera, en sus artículos transitorios, por ahí permite que pueden invertir la cantidad de capital que sea sin ninguna autorización, lo cual a la inversión extranjera. En segundo punto, los servicios profesionales se reconocen como trato nacional y nación más favorecido. Esto, que a la empresa extranjera que invierte en la educación se le debe tratar al mismo nivel que a las empresas mexicanas y a las universidades públicas mexicanas. Y que cualquier prerrogativa que se le da a un país se le debe dar a todos. Pero no existe un compromiso explícito de reconocer de manera automática títulos y grados expedidos en otros países. Y sabemos que en México, por ejemplo, en la carrera de Derecho, se necesita estar asociado en una barra de abogados o en una casa de abogados. En México eso no existe, solamente obtienes el título y es tu decisión asociarte o no a una barra de abogados, pero no es importante.
Ese tipo de prerrogativas no están establecidas, no son obligatorias, pero dan pauta a una cooperación internacional. Finalmente, aunque hay otras cláusulas que revisamos en la tesis, también está que hay algo llamado la cooperación silencio, que es cuando hay muchos proyectos de intercambio académico, intercambio profesional, de alumnos, académicos, tutores, eh, para fomentar la cooperación cultural de los países a través de la obtención de grados, de títulos, cursos, diplomados, seminarios. México tiene una amplia cooperación en este estilo con los Estados Unidos y con Canadá, pero también con otros países. Por ejemplo, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Berlín, ¿no? Y con Japón, con China, con todos los países, con casi todos los países, México tiene una cooperación académica muy vigente. Finalmente, comprobamos que en nuestra es que México tiene prerrogativas y obligaciones relativas con la educación superior. Es decir, tiene requisitos, beneficios en el intercambio de personas académicas, alumnado, profesionistas. Fortalece la cultura, la ciencia y la tecnología en los países que suscriben los tratados. Por ejemplo, el Telecam regula y los tratados de libre comercio regulan en diferentes capítulos de cláusulas cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con la educación superior en nuestro país. Como conclusión general, México tiene beneficios ante los países con los cuales mantiene tratados de libre comercio, como el intercambio de académicos y alumnos, pues tiene como principal obligación regular la calidad educativa en las instituciones para poder competir con las instituciones de educación superior en el extranjero. Finalmente, como colofón de esta tesis, considero que es importante que también se haga un análisis sobre la regulación y la nivelación de educación, no solamente en el extranjero, sino en nuestro propio país, en el nivel rural o indígena, para poder tener un nivel igualitario y alto, y así llegar a competir con los países en el extranjero. Espero se haya comprendido en general la tesis. Tiene una estructura orgánica bastante correcta a través de justificación, hipótesis, marco teórico, metodología, un hilo de coherencia que llega a una conclusión. México tiene obligaciones relativas con la educación superior y tratados de libre comercio. Terminando, se señala que al final de cuentas es responsabilidad de cada alumno y alumna contribuir con el fortalecimiento de la educación superior. Espero les haya gustado y este aquí están las referencias. Muchas gracias.